Todos decimos que entendemos el valor del tiempo. Asentimos cuando alguien nos recuerda que el tiempo es precioso, que la vida es corta y que cada momento importa. Pero si de verdad viviéramos como si eso fuera cierto, seguiríamos dedicando tantas horas a las distracciones, dejando de lado lo importante y susurrándonos a nosotros mismos: lo haré mañana. La verdad es dura, pero simple. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden volver, e incluso una carrera arruinada puede reconstruirse. Pero el tiempo es distinto. Una vez que un momento se escapa de tus manos, se va para siempre. Y para muchas personas, la verdadera tragedia no es perder el tiempo, sino darse cuenta de su valor solo cuando demasiado ya se ha desvanecido. Esta historia comienza en un pequeño pueblo de caminos polvorientos y rutinas silenciosas, donde un padre vivía con su único hijo. El padre era un hombre forjado por la disciplina. Cada mañana se levantaba temprano, abría su modesta tienda, trabajaba hasta el anochecer y regresaba a casa con ese cansancio profundo y honesto que deja un día bien aprovechado. Su hijo, en cambio, vivía de una manera muy distinta. Se despertaba tarde, vagaba por las calles con sus amigos, se quedaba en los puestos de té, observaba a otros trabajar, pasaba la tarde entre risas y solo regresaba a casa cuando el hambre por fin lo empujaba de vuelta. Siempre que alguien le hacía alguna observación, respondía con la misma despreocupación: todavía hay mucho tiempo. Al principio, el padre trató de corregirlo con paciencia. Le daba consejos con suavidad, con la esperanza de que el muchacho entendiera. Cuando eso no funcionó, comenzó a advertirle con más seriedad. Pero con el tiempo, incluso las advertencias cesaron. El padre había aprendido una verdad dolorosa que muchos padres llegan a conocer. Los consejos pueden llegar a los oídos, pero la sabiduría solo entra cuando el corazón está listo. Así que habló menos y observó más. Día tras día, veía a su hijo desperdiciar otra mañana, otra tarde, otra oportunidad de convertirse en alguien más fuerte. Y lo que más le preocupaba no era que el muchacho aún no tuviera dinero ni ambición, sino que no comprendiera el valor de lo que estaba perdiendo. A la mañana siguiente, el padre volvió a llamar a su hijo. No había enojo en su voz, ni un largo sermón escondido detrás de sus palabras. Simplemente puso el mismo reloj viejo en la mano del muchacho y le dijo: vuelve al mercado. Pero esta vez, no preguntes cuánto vale el reloj. Pregunta otra cosa. Pregunta qué precio darían por el tiempo que hay dentro de él. Por un momento, el chico pensó que había oído mal. Frunció el ceño, giró el reloj en la palma de su mano y lo miró con desconcierto. El precio del tiempo que había dentro. La pregunta sonaba extraña, casi absurda. Pero su padre no dijo nada más. Su rostro estaba sereno, indescifrable, como si la respuesta importara más que cualquier explicación que pudiera dar. Así que, con pasos vacilantes y el reloj otra vez guardado en el bolsillo, el muchacho se dirigió al mercado. Para entonces, el pueblo ya estaba despierto. El mismo camino estrecho lo llevó junto a carretas de frutas, puestos de especias y tenderos que llamaban a los clientes. Sin embargo, aquel día todo le parecía distinto. El mercado estaba tan lleno y tan ruidoso como siempre. Pero la pregunta en su mente lo inquietaba. En la primera tienda sacó el reloj y repitió las palabras de su padre con el mayor cuidado posible. El comerciante lo miró un segundo y luego soltó una carcajada. «¿El precio del tiempo que hay dentro?», dijo. «¿Qué clase de tontería es esa?». En el siguiente puesto, una mujer lo despidió con la mano antes de que pudiera terminar. Otro hombre negó con la cabeza, molesto, y le dijo que no hiciera perder el tiempo a la gente con preguntas ridículas. Puesto tras puesto,
La respuesta fue la misma: confusión, burla, desprecio. Con cada paso, el muchacho se sentía más avergonzado. Las risas lo seguían por el mercado como un eco del que no podía escapar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía perezoso ni despreocupado. Se sentía pequeño. Y debajo de esa vergüenza, algo desconocido empezó a crecer. La silenciosa e incómoda sensación de que tal vez había estado caminando por la vida sin entender precisamente aquello que ahora le pedían llevar consigo. A esas alturas, el muchacho ya estaba a punto de rendirse. Tenía la cara ardiendo de vergüenza, y la extraña pregunta que por la mañana solo le había parecido confusa, ahora se le había vuelto pesada en el pecho. Había recorrido casi todo el mercado solo para que se rieran de él, lo despidieran o lo miraran como si hubiera perdido la razón. El ruido a su alrededor se le antojaba más áspero que antes. Los vendedores gritaban por encima unos de otros, las carretas rechinaban sobre el camino polvoriento, la gente regateaba, discutía y pasaba deprisa. Pero ahora todo le parecía lejano, como si estuviera en medio de aquello sin pertenecer realmente a ese lugar. Apretó el reloj en el bolsillo y redujo el paso. Por primera vez en muchos meses ya no estaba deambulando sin rumbo porque no tuviera nada que hacer. Caminaba con una pregunta a la que no podía responder, y de algún modo eso lo inquietaba más que todas las carcajadas. Se volvió hacia su casa, pensando que ya había hecho suficiente. Al menos podría decirle a su padre que nadie entendía la pregunta. Pero justo cuando llegaba a la parte más silenciosa del mercado, algo llamó su atención. Escondido en una esquina entre dos tiendas más grandes, había un lugar en el que nunca se había fijado de verdad. Era pequeño y oscuro, casi oculto de la calle, con un estrecho letrero de madera colgado sobre la entrada. Dentro, detrás de un mostrador de vidrio rayado por los años, colgaban decenas de relojes de todos los tamaños, redondos, cuadrados, de bronce y relojes de bolsillo, cada uno marcando su propio ritmo constante. El sonido era suave, pero juntos llenaban el pequeño local como si fuera un latido. Detrás del mostrador estaba sentado un viejo relojero, delgado e inmóvil, con cabello plateado, manos cuidadosas y unos ojos mucho más serenos que el mundo exterior. Estaba inclinado sobre una pieza averiada, ajustando sus diminutos engranajes con paciente precisión. Había algo en la quietud de aquel lugar que hizo vacilar al muchacho. No había risas, no había impaciencia, no había una sonrisa burlona esperándolo al otro lado de sus palabras. Así que entró, sacó el viejo reloj del bolsillo y, después de un breve silencio, hizo la pregunta una última vez, casi en un susurro. «Señor, ¿puede decirme cuál es el precio del tiempo que hay dentro de este reloj?» El anciano dejó de trabajar. La pequeña herramienta que sostenía permaneció inmóvil sobre el reloj abierto y, por un breve instante, el local pareció volverse aún más silencioso. Levantó la vista y miró al muchacho, no con burla ni con irritación, sino con una atención que hacía que la pregunta pareciera importante. Afuera el mercado seguía rugiendo de vida, pero dentro de aquella estrecha tienda solo podía oírse el tic-tac de los relojes. Era como si el propio tiempo hubiera hecho una pausa, esperando una respuesta. Entonces el viejo relojero dejó las herramientas con cuidado y extendió la mano. El muchacho puso el reloj sobre el mostrador. El anciano lo giró lentamente, observando sus bordes gastados, su brillo apagado y sus agujas aún en movimiento. Por fin habló con una voz tranquila y firme. «Este reloj tiene un precio», dijo. «Un hombre puede ofrecer 500. Otro puede decir 800. Alguien más puede llamarlo digno de 1000. El reloj puede medirse,
El metal puede tasarse, la mano de obra puede juzgarse, pero el tiempo que hay dentro. Levantó la vista hacia el muchacho. Eso no puede comprarse, venderse ni valorarse con dinero. El muchacho se quedó inmóvil. El anciano continuó pronunciando cada palabra con lentitud y propósito. Puedes entrar en cualquier tienda y comprar un reloj. Si tienes suficiente dinero, puedes comprar 10. Un hombre rico puede llenar su casa con relojes traídos de todos los rincones del mundo. Pero dime una cosa, si una hora de su vida se le va, ¿puede comprarla de nuevo? El muchacho no respondió. Si un hombre pierde dinero, dijo el viejo relojero, puede ganarlo otra vez. Si un agricultor pierde su cosecha, puede venir otra temporada. Si una tienda se quema, puede reconstruirse. Pero si una mañana se desperdicia, si un año se echa a perder, si una vida se gasta con descuido, ¿quién puede devolverla? El muchacho bajó la mirada y, por primera vez, la respuesta ya no le pareció un acertijo. Le pareció un espejo. En aquella pequeña tienda llena de relojes, comenzó a comprender que lo más valioso que había tenido en las manos nunca había sido el reloj, sino la vida que pasaba a través de él, segundo tras segundo, la honrara o no. El anciano dejó que el silencio permaneciera entre ellos por un momento, como si quisiera que la verdad se asentara por completo antes de decir algo más. A su alrededor, los relojes seguían con su coro constante, tic tras tic, segundo tras segundo, y cada sonido llevaba ahora un significado que el muchacho nunca había escuchado de verdad. Luego el relojero se recostó ligeramente y dijo: «El tiempo tiene un lado cruel y un lado misericordioso. El lado cruel es que nunca se detiene. No se vuelve más lento porque estés confundido. No hace una pausa porque tengas miedo. No espera a que te sientas preparado. Sigue avanzando, con o sin tu permiso». El muchacho escuchó sin levantar la cabeza. «Pero el tiempo también tiene misericordia», continuó el anciano. «Cada mañana vuelve a ti en la misma medida. Lo recibe el pobre, lo recibe el rico, el sabio y el necio, el trabajador y el perezoso. A cada uno se le entregan las mismas 24 horas. A nadie se le da más, a nadie se le da menos. Por eso, la diferencia entre una vida y otra rara vez está en el tiempo mismo. Está en lo que una persona decide hacer con el tiempo que recibe». Aquellas palabras penetraron en el muchacho más profundamente que cualquier sermón que hubiera escuchado de su padre. Tal vez porque fueron dichas sin enojo. Tal vez porque nadie intentaba avergonzarlo esta vez. O tal vez porque, por primera vez, podía ver con claridad sus propios días desperdiciados. Las mañanas tardías, las tardes perdidas, las risas vacías, la costumbre de decir mañana, como si mañana fuera un camino interminable que nunca pudiera acabarse. De pronto, todo eso le pesó mucho más que antes. El anciano tomó de nuevo el reloj y lo puso suavemente en la mano del muchacho. La mayoría de las personas, dijo, no arruinan su vida de golpe. Lo hacen poco a poco, una hora desperdiciada, una obligación aplazada, un día descuidado repetido demasiadas veces. Y cuando por fin miran hacia atrás ya no ven días, ven años. Una opresión le subió a la garganta al muchacho. La voz del relojero se suavizó. Entender esto es importante, pero entenderlo, por sí solo, no cambia nada. Si de verdad ves ahora el valor del tiempo, entonces deja que tu vida lo demuestre. El muchacho cerró los dedos alrededor del reloj. Esta vez se sintió distinto en su mano, de algún modo más pesado, no porque hubiera cambiado su peso, sino porque había cambiado su significado. Y mientras permanecía allí, en aquella diminuta tienda rodeada de relojes que marcaban el tiempo, algo en su interior se movió. No por completo ni de una sola vez,
pero sí lo suficiente para saber que no saldría siendo la misma persona que había entrado. El muchacho salió de la pequeña tienda lentamente, como si sus pies se movieran por un mundo distinto del que había encontrado esa mañana. El mercado seguía lleno, seguía siendo ruidoso, seguía rebosando de las mismas voces, regateos y movimientos inquietos. Nada a su alrededor había cambiado. Los vendedores de frutas seguían gritando los precios. Los autobuses seguían pasando entre nubes de polvo. Los hombres seguían discutiendo por monedas y los niños seguían corriendo por los callejones estrechos sin preocupación alguna. Y sin embargo, para el muchacho todo parecía extrañamente distinto. Las risas que antes lo habían avergonzado ya no importaban. La pregunta que una vez le había parecido absurda, ya no le parecía absurda en absoluto. Ahora le parecía la pregunta más seria que había cargado en toda su vida. Mientras caminaba hacia casa, las palabras del anciano se repetían en su mente. Una hora desperdiciada. Una obligación aplazada. Un día descuidado repetido demasiadas veces. Por primera vez, no pensó en su vida en términos vagos de mañanas infinitas. Pensó en todas las mañanas que había dormido de más, en todas las tardes que había tirado por la borda, en todos los pequeños momentos que había tratado como si no significaran nada. Empezó a ver que no había estado desperdiciando tiempo de vez en cuando. Había estado cultivando el hábito de desperdiciar su propia vida. Cuando llegó a casa, su padre lo esperaba en silencio, como si hubiera sabido que su hijo regresaría cargando algo más que el reloj. El muchacho entró y se colocó frente a él, ya no casual, ya no despreocupado. Entonces, repitió todo lo que el viejo relojero le había dicho, casi palabra por palabra, temiendo perder siquiera un fragmento de lo que había escuchado. Habló del precio del reloj y de la inutilidad del dinero frente a una hora perdida. Habló de hombres ricos y pobres recibiendo las mismas 24 horas. Habló de los días desperdiciados convirtiéndose en años desperdiciados. Y mientras hablaba, había algo en sus ojos que antes no estaba allí. Seriedad, fuego, una especie de despertar. El padre escuchó en silencio. Cuando el muchacho terminó, no hizo falta ningún discurso, ningún regaño, ningún gesto de triunfo. Solo una comprensión silenciosa pasó entre ambos. El padre puso la mano en el hombro de su hijo con suavidad, y en ese pequeño gesto el muchacho sintió a la vez perdón y expectativa. La lección por fin había llegado al lugar donde todas las advertencias habían fracasado. Y aunque su vida todavía no había cambiado, ya había ocurrido algo más importante. Su corazón sí lo había hecho. Desde aquel día, el muchacho empezó a cambiar. No de una manera dramática que lo transformara todo de la noche a la mañana, sino mediante pequeñas decisiones constantes que poco a poco fueron moldeando su vida. Empezó a levantarse más temprano. Pasó menos tiempo vagando por las calles y más tiempo ayudando en casa. Comenzó a notar cuánta paz había en terminar una tarea a tiempo, cuánto orgullo había en el esfuerzo honrado y cuánta fortaleza se construía simplemente haciendo lo que debía hacerse, sin esperar el estado de ánimo perfecto, ni el día perfecto. El pueblo a su alrededor siguió siendo exactamente el mismo. Los mismos callejones estrechos, el mismo mercado polvoriento, los mismos relojes marcando el tiempo. Pero dentro del muchacho, algo había cambiado para siempre. Ahora entendía que la vida no adquiere sentido por sí sola. Solo se vuelve significativa cuando respetamos el tiempo que se nos ha dado. Y quizá por eso esta historia importa tanto. Porque muchas personas viven exactamente como aquel muchacho vivía antes. Siguen diciendo, empezaré mañana, todavía soy joven.
Hay mucho tiempo, pero el tiempo rara vez se va haciendo ruido. Desaparece en silencio, a través de la demora, la distracción, la costumbre y las excusas que en el momento parecen inofensivas. Y un día, sin previo aviso, la gente mira hacia atrás y se da cuenta de que lo que perdió nunca fue solo tiempo. Fue energía, oportunidad, crecimiento. La persona en la que pudo haberse convertido. La verdad es simple. Todos recibimos las mismas 24 horas. A nadie se le concede más por ser rico, talentoso o afortunado. La verdadera diferencia no está en cuánto tiempo tenemos, sino en cuán seriamente lo tratamos. Así que, sea lo que sea que hayas estado postergando, sea cual sea la parte de tu vida que sigues empujando hacia algún día, deja que este sea el momento en que dejes de esperar. Empieza en pequeño, si hace falta, pero empieza ahora, porque cada hora bien utilizada es un paso hacia la vida que deseas, y cada hora desperdiciada es una parte de la vida que nunca volverás a tener en tus manos. Tu tiempo es tu vida. Gástalo con cuidado.